Buenas tardes. En esta clase vamos a comenzar a hablar del equilibrio ácido-base. Veremos en esta primera parte algunos conceptos básicos de química y después vamos a hablar de los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base. Vamos a mencionar las alteraciones del equilibrio ácido-base y en la segunda clase hablaremos de los mecanismos de compensación y de algunas herramientas de laboratorio con las que contamos para evaluar el equilibrio ácido-base. Cuando hablamos de la regulación del equilibrio ácido-base, nos estamos refiriendo fundamentalmente a cómo el organismo regula la concentración de hidrogeniones. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, repasaremos algunos conceptos básicos de química. Ellos son el concepto de ácido y de base. Recuerden que el ácido es una especie química capaz de ceder o dar protones, en tanto que la base es una aceptora de protones. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se ilustran a la izquierda los ácidos, en la parte central la base conjugada y finalmente el protón, que es capaz de ceder el ácido. En primer término tenemos un ácido débil como el ácido carbónico, que se disocia en su base conjugada bicarbonato más un protón. A continuación tenemos el amonio, que se disocia en amoníaco, base conjugada, más el protón. En tercer término, el fosfato diácido, que se disocia en fosfato monoácido más protón. Y por último, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, quiere decir que se disocia totalmente en solución en cloruro más protón. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la concentración de hidrogeniones? Si nosotros medimos la concentración de hidrogeniones y la expresamos en miliequivalentes por litro, esto nos da un número muy pequeño, 0.0004 miliequivalentes por litro. Si lo comparamos, por ejemplo, con la concentración de sodio en el líquido extracelular, esta es de 142 miliequivalentes por litro, promedio, ¿sí? De manera que la diferencia es muy grande si hacemos este tipo de comparación. Es por ello que para poder expresar la concentración de protones se lo hace a partir del concepto de pH. Ustedes ya habrán visto en bioquímica que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Aquí no vamos a hacer todo el desarrollo de cómo se llega a esta expresión, pero sí tenemos que tener claro ese concepto. Consideremos que una solución, por ejemplo, que tiene un pH de 7, es una solución neutra, en tanto que si estamos por debajo de 7, es una solución ácida, y si estamos por encima de 7, una solución básica. Para nuestro caso particular nos va a interesar conocer el pH normal de sangre arterial. Después veremos por qué hacemos esta medición en sangre arterial. Para este caso, los valores normales oscilan entre 7,35 y 7,45 con un promedio de 7,4, en tanto que los límites de pH compatibles con la vida están entre 6,8 y 7,8. Vamos a analizar ahora cuáles son las fuentes de los hidrogeniones. El principal producto ácido del metabolismo es el dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono se elimina por la respiración. Por eso es considerado un ácido volátil. Si bien el dióxido de carbono per se no es un ácido, este al hidratarse y en presencia de anhidrasa carbónica, que como ustedes saben es muy abundante en las células presentes en los alvéolos y en las células del epitelio renal, da origen a la formación de ácido carbónico que se disocia en bicarbonato más protón. Esta fuente de hidrogeniones es la fuente más importante que encontramos en el organismo, ¿sí? Y se genera entonces durante la respiración aeróbica. ¿Qué otras fuentes de ácidos tenemos? Los llamados ácidos no volátiles o también ácidos fijos, de los cuales muchos de ellos o la mayoría de ellos se ingieren en la dieta. Y estos son, por ejemplo, la oxidación de los aminoácidos azufrados que dan origen a ácido sulfúrico, productos del metabolismo de fosfolípidos, fosfoproteínas, ácidos nucleicos y que pueden originar ácido fosfórico y también entre ellos los ácidos grasos. Otra fuente de producción de ácidos es la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Donde se obtiene como producto ácido láctico.
Otra situación, también donde se generan ácidos fijos o no volátiles, es una situación ya patológica, y es en el caso de la diabetes. Ustedes todavía no vieron este tema, pero como veremos, en la diabetes el organismo es incapaz de incorporar glucosa a los tejidos y por ello también es incapaz de obtener energía a partir de este compuesto. De manera que la fuente que utiliza para obtención de energía es la oxidación de las grasas. La oxidación de grasas da origen a los cuerpos cetónicos, como por ejemplo el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico, dando el cuadro que se conoce como cetoacidosis diabética. En esta diapositiva entonces tenemos representados y resumidos las fuentes de ingreso y de egreso de protones. En la parte superior del gráfico se muestra el ingreso de protones que puede estar dado a través de la dieta, por medio de los ácidos grasos, por medio de los aminoácidos como hablamos, generar también producción de protones a partir del dióxido, del ácido láctico, de una producción normal o a veces también aumentada de cetoácidos. En condiciones normales, ¿sí? Cuando el ingreso de protones o la generación de protones es normal, entonces el organismo logra mantener el pH entre 7,35 y 7,45. En caso de que sea necesario eliminar protones porque estos se encuentran en una alta concentración, van a estar presentes tres mecanismos, que son los mecanismos básicos que volveremos a mencionar, que son los que tratan de llevar el pH a su valor normal. Estos son los buffers, ¿sí? Entre ellos el bicarbonato en el extracelular, las proteínas, los fosfatos intracelulares, ¿sí? Y los fosfatos y el amoníaco en la orina. La segunda línea de defensa para volver al pH normal está dada por la ventilación, que permite, a través del movimiento del dióxido, generar o producir la eliminación de protones. Y en tercer lugar, el otro mecanismo para llevar el pH a sus valores normales, eliminando, por ejemplo, protones, son los riñones. O sea que nos vamos a volver nuevamente a este gráfico analizando cada uno de estos mecanismos de defensa con los que cuenta el organismo para regular los valores de pH. Bien, hablaremos ahora en primer lugar de las soluciones buffers o soluciones también amortiguadoras. Estas soluciones amortiguadoras sí son capaces de estabilizar el pH de una solución. En nuestro caso particular, sí que estamos hablando de fisiología, la solución buffer, ¿sí? O amortiguadora va a ser capaz de estabilizar el pH del líquido extracelular. Y como vemos en la parte inferior de la diapositiva, este amortiguador va a ser capaz de tomar o de ceder protones. Estas soluciones están conformadas por un ácido débil y su base conjugada o por una base débil y su ácido conjugado. Y en general los buffers suelen considerarse en términos de pares buffers, como veremos a continuación. Aquí tenemos los distintos buffers del organismo. En primer lugar, el par bicarbonato ácido carbónico, que está en altas concentraciones en el líquido extracelular y que por ello es considerado el buffer más importante. Si bien no tiene una alta capacidad amortiguadora, sí está en grandes concentraciones. Luego tenemos las proteínas, que están en altas concentraciones en el líquido intracelular. Recuerden que las proteínas son anfóteras, es decir, por sí mismas forman un par ácido-base porque tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. El carboxilo puede ceder protones, el amino puede tomar protones y de esa manera se considera un buffer. Después tenemos la albúmina y la hemoglobina, que es considerada la proteína más importante porque también se encuentra en el organismo en altas concentraciones. Luego el sistema de los fosfatos, fosfato diácido y monoácido, en alta concentración en el intracelular y en el líquido tubular renal, que es algo que vamos a estudiar posteriormente, y también el par amoníaco-amonio en el líquido tubular renal. Estos dos últimos tienen una participación importante en la regulación del equilibrio ácido-base a nivel renal. Bueno, aquí tenemos representado el poder amortiguador de la hemoglobina. En la estructura de la derecha vemos el grupo imidazólico del aminoácido histidina
Y vemos en la estructura de la izquierda cómo el nitrógeno presente en este anillo, en este grupo imidazólico, ¿sí? El nitrógeno es capaz de tomar a un protón. En la estructura de la derecha, por el contrario, el nitrógeno cede el protón. O sea que ahí se ve el doble comportamiento, como ácido y como base. Y en la parte inferior de la diapositiva tenemos representado el efecto de la oxidación y la reducción sobre la acción amortiguadora de la hemoglobina. La hemoglobina unida al oxígeno y en presencia de un protón, lo que va a hacer es ceder el oxígeno, tomar ese protón y reducirse, comportándose de esta manera como una base. Esta hemoglobina reducida, ¿sí? Y en presencia de oxígeno, es capaz de ceder el protón, comportándose entonces como ácido, tomando nuevamente al oxígeno para ser transportado. Ahora bien, veamos cómo podemos estudiar las relaciones entre el pH, las concentraciones de ácido y de bases. La relación entre el pH, la concentración de base y la concentración de ácido se da a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. No vamos a analizar todo el formuleo previo que se hace para llegar a esta ecuación, porque seguramente la vieron en bioquímica, pero simplemente sepan que es la ecuación que nos permite relacionar estos parámetros. Recuerden que la pKa se obtiene a partir del menos logaritmo de la Ka, siendo Ka la constante de disociación de un ácido determinado. En este caso, AH que se disocia en la base más el protón. Recuerden además que los valores de pKa están tabulados, o sea, están en tablas y se conocen para las soluciones o los buffers más conocidos. Eso es un valor que está en tablas, no es necesario calcularlo. Ahora, teniendo en cuenta la ecuación de Henderson-Hasselbalch, podemos estudiar, razonar y llegar a una conclusión de cuál será la solución buffer óptima, es decir, con mayor capacidad amortiguadora. Fíjense que si la pKa es cercana al pH, que se desea mantener, por ejemplo pH 7,4, allí encontraremos la máxima capacidad buffer. ¿Por qué? Porque ambos componentes del buffer están en igual proporción, es decir, puedo amortiguar tanto bases como ácidos, ¿sí? Entonces, allí tengo la mayor capacidad buffer de esta solución amortiguadora. Considerar para esto y analizar y razonar a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Vamos a considerar ahora el sistema amortiguador bicarbonato en particular, ¿sí? Y como dijimos antes, desde un punto de vista práctico, todos los trastornos del equilibrio ácido-base pueden considerarse como una perturbación de este sistema, del sistema ácido carbónico bicarbonato. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, es el cuantitativamente más importante. Si nosotros aplicamos a este sistema la ecuación de Henderson-Hasselbalch, vemos que el pH es igual al pKa de este sistema, la pKa de este sistema es 6,1, o sea que si la comparamos con el valor de pH promedio de 7,4, está bastante alejada. Con eso podemos darnos cuenta que no tiene una alta capacidad amortiguadora. Sin embargo, es el que está en mayor cantidad en el organismo, ¿sí? Entonces, pH es igual a pK más el logaritmo, ¿sí?, de la concentración de la base, es decir, el bicarbonato, ¿sí?, sobre el ácido sería. El ácido aquí es el ácido carbónico. El ácido carbónico es bastante inestable, ¿sí?, difícil de medir, pero consideremos que este ácido carbónico proviene, ¿sí?, del dióxido disuelto en agua. Entonces, para poder calcular o estimar la concentración de ácido carbónico, esto se reemplaza por la A, que es la constante de solubilidad del dióxido de carbono, por la presión de dióxido de carbono que puede ser medida. ¿Qué ventaja tiene esto? Fíjense que la concentración de bicarbonato se regula por el riñón, ¿sí? Yo puedo excretar una mayor o menor cantidad de bicarbonato según la situación ácido-base del paciente. Y la presión de dióxido es regulada por la ventilación pulmonar. De manera que si yo reemplazo en los valores
Me queda que el pH promedio 7,4 es igual a 6,1, que es la pKa de este sistema buffer, más el logaritmo de 24 miliequivalentes por litro, que es el valor promedio normal de bicarbonato, sobre 0,03, que es la constante de solubilidad del dióxido de carbono, por el valor promedio de presión de dióxido normal. Bueno, veremos ahora cuáles son las alteraciones del equilibrio ácido-base. Bueno, volvemos aquí a nuestra ecuación de Henderson-Hasselbalch aplicada al par bicarbonato ácido carbónico. Como vemos, los parámetros presentes en esta ecuación pueden ser graficados, ¿sí?, a través de lo que se denomina el diagrama de Davenport, con el cual vamos a trabajar bastante, porque es un diagrama que nos da la posibilidad de entender de manera muy sencilla qué tipo de trastorno ácido-base padece el paciente. Los trastornos simples del equilibrio ácido-base pueden ser metabólicos o respiratorios. Existen también los llamados trastornos mixtos, que nosotros no vamos a hacer hincapié sobre los mismos porque son más complejos y los van a ver más adelante hacia el final de la carrera. Entonces, los trastornos pueden estar dados por una variación de la concentración de bicarbonato, y en ese caso el trastorno se considera de tipo metabólico, o por una variación de la presión de dióxido, y en este caso se considera un trastorno de tipo respiratorio. Aquí tenemos entonces las 4 alteraciones primarias, o las simples que les hablé antes. Primarias en realidad se consideran del equilibrio ácido-base. En primer lugar tenemos los trastornos respiratorios. Acidosis respiratoria ya nos está indicando que la alteración primaria es un aumento de la presión de dióxido. La alcalosis respiratoria nos está hablando de un descenso de la presión de dióxido. La acidosis metabólica, allí inmediatamente pensamos en el bicarbonato. Si esa acidosis será un descenso de bicarbonato, ¿sí? Y la alcalosis metabólica, que nos está hablando de un aumento del bicarbonato. Entonces estas son las 4 alteraciones primarias. Aquí tenemos el diagrama de Davenport. Fíjense que en las ordenadas tenemos representado la concentración de bicarbonato plasmática, en las abscisas el pH, y vamos a situarnos en la parte central del gráfico, en el punto A, ¿sí? Lo que nos falta acá definir es la otra variable, que es la presión de dióxido. Fíjense que en el punto A estamos en la situación normal, pH 7,4, concentración promedio de bicarbonato 24, y si nosotros trazamos una línea que va desde A hasta E y desde A hasta D, ¿sí?, esa línea, que podemos iniciarla en D hasta E, toda esa línea, eso es una isobara. La isobara, si ustedes recuerdan, lo van a haber estudiado en el secundario, la isobara no hace más que representar un valor de presión. Y en este caso es el valor de presión de dióxido de carbono, que es igual a 40. O sea que este punto A, ¿sí?, con esa línea que se extiende de D hasta E, nos está marcando la isobara de presión de dióxido normal. Y a partir de allí, como veremos en la próxima clase, ¿sí?, definiremos los distintos trastornos. Por ahora queda presentado nada más el diagrama de Davenport con el punto de la normalidad, y como por hoy no vamos a trabajar con el mismo, lo dejamos presentado para que ustedes vean cómo la ecuación de Henderson-Hasselbalch la podemos llevar a este diagrama y así estudiar los trastornos primarios del equilibrio ácido-base. Ahora vamos a enumerar los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base. Como dijimos al principio de la clase, el organismo cuenta con 3 líneas de defensas cuando se altera el equilibrio ácido-base, que son los buffers sanguíneos, que actúan en términos de segundos, el sistema respiratorio, que actúa en términos de minutos, y el riñón,
que actúa en términos de horas o de días, pero es el mecanismo más lento pero más efectivo para regular el equilibrio ácido-base o para llevar el pH a su valor normal. Volvemos a nuestra diapositiva anterior y ahí vemos que entonces el primer sistema de defensa son los buffers, bicarbonatos, proteínas, etc. ¿Qué hace el segundo mecanismo de defensa, o sea, el sistema respiratorio en el equilibrio ácido-base? Como vemos aquí, la ventilación puede compensar las alteraciones del pH. ¿De qué manera? Si el individuo hipoventila, ¿sí?, al aumentar el dióxido, ¿sí?, y por la ley de acción de las masas, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, es decir que se genera bicarbonato más protón. Este equilibrio se desplaza hacia la derecha hasta que se genera un nuevo equilibrio. Esto es por la ley de acción de masas, ¿sí? ¿Qué pasa si el individuo hiperventila? La situación es la contraria. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda, con lo cual la concentración de dióxido disminuye. Y aquí tenemos representado cómo el sistema respiratorio actúa, por ejemplo, en una acidosis metabólica. Tenemos un nivel con acidosis metabólica y ¿qué hace el sistema respiratorio? Si observamos en la parte superior del gráfico, del lado de la derecha, se produce un aumento de la PCO2 plasmática, que por ley de acción de masas nos lleva a una disminución del pH o lo que es lo mismo, a un aumento de la concentración de protones. Por un lado, el aumento de la presión de dióxido va a actuar sobre los quimiorreceptores centrales, los cuales ¿sí?, van a llevar la información hacia el centro de control respiratorio en el bulbo, ¿sí?, va a generar potenciales de acción que viajan por las neuronas motoras que regulan a los músculos de la ventilación, provocando de esta manera un aumento de la ventilación. Por otra parte, el aumento de la concentración de protones actúa sobre los quimiorreceptores aórticos y carotídeos, que también a través de una neurona sensitiva llevan información al centro de control respiratorio, provocando la misma respuesta, es decir, un aumento de la ventilación. Se produce entonces, por un lado, la disminución de la presión de dióxido y la disminución de la concentración de protones. Disminución de la presión de dióxido y disminución de la concentración de protones por un feedback negativo, porque esto es una vía refleja, ¿sí?, es un esquema de tipo homeostático, ¿sí?, queda entonces cesan los estímulos que habían actuado sobre los distintos tipos de receptores. Y de esa manera entonces el sistema respiratorio participa en la regulación del pH. Es de destacar que este mecanismo tiene una eficacia del 50 al 75%. Es muy raro que un desequilibrio de tipo ácido-base sea regulado al 100% por el sistema respiratorio. Recuerden que esta es una vía refleja, es una vía rápida y ni bien se produce una ligera modificación del pH, ¿sí?, ya los quimiorreceptores ¿sí?, ya no sensan, entonces no llegan a completar la compensación. Es como máximo un 75%. Bueno, y para finalizar, vamos simplemente a enumerar la participación del riñón en la regulación del equilibrio ácido-base. Solo los mencionamos y en la clase presencial los analizaremos en particular. Existen 3 mecanismos en los cuales está involucrado el riñón para regular el equilibrio ácido-base. Estos son la secreción de protones a través de los túbulos renales, la reabsorción de bicarbonato filtrado y la producción de nuevo bicarbonato. Estos mecanismos los vamos a analizar en profundidad, como dije, en la clase sincrónica.